Y ahora, para analizar la situación de México ante el problema migratorio, tenemos vía telefónica la presencia de la doctora Ana María Aragonés Castañer, académica e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Buenos días, doctora. Hola, buenos días, Maru, Manuel. Muchísimas gracias por la entrevista. Para empezar, doctora Castañer, ¿cuál es el balance de la estrategia migratoria implementada por nuestro país, sobre todo en el tema de la Guardia Nacional y en la creación de empleos en la zona sur? Sí, bueno, yo creo que lo que se propuso México ante la amenaza de Donald Trump de subir los aranceles, pues se pusieron en marcha una serie de cuestiones como fue la Guardia Nacional, como fueron los controles, como fue una serie de cuestiones que tenían que ver con el control. Y en realidad, pues nos certificaron, o sea, esa es la verdad, desde luego se bajó la migración de una manera muy importante hacia Estados Unidos, o sea, lo dijo ahora Pompeo y lo han dicho también el canciller Ebrard, pero en realidad si nosotros vemos efectivamente que esto fue, digamos, en base a que se deportaron cerca de 90,000 personas, en donde hay una serie de detenciones, por ejemplo, esa forma no nos parece que es la correcta para poder manejar la cuestión migratoria. O sea, a mí me parece que es muy grave que nosotros estemos, digamos, como aceptando no, digamos, basar nuestra política migratoria no en base a todos los acuerdos firmados, como el Pacto Mundial para una migración ordenada, regular, segura, y los otros pactos que hay para la frontera también. Hay una serie de pactos y esos no se están llevando a cabo. Entonces a mí me parece que este es el momento, ya nos certificaron, ya nos dijeron que sí, pero esto va a volver, porque en realidad Trump tiene este manejo precisamente porque es una cuestión de tipo electoral. Por lo tanto, no podemos estar tranquilos en el sentido de que esto se va a acabar, ya nos certificaron, ya tranquilos. No. Me parece que es el momento en que México tiene que replantearse una política migratoria como se había pensado desde el principio. Es decir, todos estos pactos tienen como eje los derechos humanos. Y aquí no se están cuidando y se están violando los derechos humanos. Es decir, una de las cosas muy importantes de todos estos pactos es que no puede haber deportaciones, que es el último recurso para las deportaciones. Claro, tenemos el problema de que está cerrada la frontera con Estados Unidos y eso es lo que promueve la industria del tráfico de personas, etcétera, y etcétera. Pero entonces tenemos que ver hacia el sur. Y entonces yo creo que es urgentísimo que haya un acuerdo con los países centroamericanos, con los organismos internacionales, porque la migración no se detiene con controles, con deportaciones. La migración se detiene de otra manera. La idea de un pacto regional para el desarrollo, eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la única manera como se puede detener. Y a mí me parece muy importante la propuesta de la CEPAL, además apoyada por México. En un momento se apoyó también por Estados Unidos. No podemos esperar que Estados Unidos esté participando, ya lo conocemos, que eso no va a ser, pero sí es posible que los otros países que están involucrados, que dijeron que sí iban a involucrarse, esa es la forma de detener realmente, de revertir la tendencia migratoria. A mí me parece que lo que se está haciendo hasta ahora, lo que se ha hecho, sí, efectivamente, detuvo de una manera muy importante los flujos hacia el norte, pero esa no es la manera de detener la migración. No puede ser a través de una Guardia Nacional, que son 25,000 efectivos, que realmente requieren estar para otras cosas como lo que nosotros tenemos en México, que es terrible toda la inseguridad que tenemos, vigilando las fronteras. Eso es absurdo, realmente. Tiene que estar cambiando esa política migratoria, que indudablemente fue una necesidad en un momento determinado, pero ahora hay que replantearse el asunto totalmente, porque no podemos seguir violando derechos humanos, no se puede seguir violando pactos que son firmados por México y realmente no resuelve el problema en absoluto. Eso es lo que me parece que hay que hacer. Doctora Aragonés, mencionaba en esta exposición que Trump volverá a presionar a México, sin duda alguna, y aunque el canciller Marcelo Ebrard ha reiterado que nuestro país no se convertirá en un tercer país seguro para migrantes, distintos funcionarios del gabinete de Trump insisten en este tema. ¿Cuál es su opinión en torno a esto? ¿Existe manera de doblegar al gobierno mexicano, por ejemplo, a través de otra amenaza arancelaria?
Sí, por supuesto lo va a hacer, ¿no? O sea, eso, así empezó la respuesta de México, claro, ante la disminución impresionante del flujo migratorio. Ahora no lo pueden hacer, pero por supuesto, ¿por qué? Porque no hay no hay una cuestión estructural de decir, bueno, sí, esa es la manera, no, simplemente es un manejo político y por supuesto que va a seguir, o sea, eso yo lo dije también y lo hemos dicho mucho desde el principio, esto se va a mantener hasta noviembre del año que viene, es una tragedia. Por lo tanto, lo que México tiene que tener clarísimo es que hay una serie de cuestiones que son estructurales también en la política mexicana, en la política migratoria mexicana. Entonces, el canciller dijo ayer que no vamos a ser tercer país seguro. Efectivamente, eso no es porque tiene una serie de condiciones que nos están dando en México, aun cuando hay cerca de 30,000 personas, 30,000 migrantes que ya tienen, digamos, como un papel que les indica que en algún momento los van a llamar. Eso está bastante trágico también para ellos, porque en realidad ellos tendrían que pasar todo este proceso en Estados Unidos, pero digamos que por humanidad se les dejó regresar a México. Pero eso es diferente a un tercer país, seguro, eso es totalmente distinto. Pero van a seguir intentándolo. ¿Por qué? Porque ya esa es una de las maneras en las que mueve a su electorado. Por lo tanto, no podemos seguir siendo, digamos, manejados por una cuestión electoral. Hay que ser muy serios, una política migratoria que además no queda muy claro porque se abrió las fronteras cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cosa que estuvo muy bien, pero claro, hubo una serie de conflictos porque en realidad no se estaba preparado para toda esta gente que tiene que llegar lógicamente en las condiciones que llegan, porque pues por supuesto la migración es una migración por pobreza, por inseguridad, no es que la gente se quiere venir a divertir para nada. Claro. Por lo tanto, la manera de tratar esos fenómenos migratorios son totalmente distintos, no es con controles, para nada. Sí. Hay que revertir eso. Y entonces a mí me parece que la única manera de ponerle un hasta aquí, pues va a seguir. Eso es una cosa trágica, pero va a seguir. Doctora, sí, y por último, bueno, ¿qué hay de los recursos, sé que se anunciaron en este paquete económico 2020 para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados? ¿Es suficiente para enfrentar este problema migratorio? Esa es la otra cosa, o sea, si hay una política migratoria en ese sentido, pues hay que reforzar la Comar, por ejemplo, ¿no? Está realmente haciendo un esfuerzo impresionante, pero no tiene recursos, como no hay recursos suficientes para los albergues y demás. Eso es una de las cosas que se tiene que reordenar, porque en realidad pues la gente no tiene las condiciones que los pactos que hemos firmado indican que tenemos que otorgar. Bueno, la idea fundamental, el pacto regional con desarrollo para el sur del continente, como una forma de revertir la tendencia migratoria, pues es una cuestión que todos desearíamos, doctora Ana María Aragonés, y gracias por traer esta intervención esta mañana para nuestra audiencia y entender de mejor manera este problema, esta situación por la que estamos atravesando. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Maru Manuel, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Conversamos con la doctora Ana María Aragonés Castañer, académica e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra máxima casa de estudios.